El escándalo que destruyó mi familia comenzó mucho antes de que yo pudiera ponerle nombre. Hasta aquella noche maldita, yo pensaba que mi vida era estable, quizá no perfecta, pero sí firme como las paredes de la casa que habíamos levantado con tanto sacrificio. Me llamo Isabel Morales, tengo 58 años, y hasta hace poco creía que la lealtad era el cemento que sostenía los vínculos familiares. Hoy sé que también la traición puede infiltrarse como una grieta silenciosa, invisible al principio, pero que termina por derrumbarlo todo. Vivo en una casa de 2 plantas en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Es un hogar antiguo, con pisos de madera que crujen bajo los pasos y ventanales grandes que dejan entrar el sol de la tarde. Cuando mis hijos eran pequeños, esas mismas ventanas se llenaban de dibujos pegados con cinta adhesiva, soles sonrientes, casas con chimeneas torcidas, palitos de colores que representaban a nuestra familia. Conservo la mayoría de esos dibujos en una caja, porque siempre pensé que algún día los mostraría a mis nietos. Yo soñaba con eso, la mesa larga llena de platos de barro, los niños corriendo entre las piernas de los adultos, la sensación de continuidad. La casa como símbolo de todo lo que habíamos construido. Ese era mi refugio, mi mundo. Y sin embargo, esa misma casa se convertiría en el escenario del descubrimiento más devastador de mi vida. Mi esposo, Roberto, llevaba meses distante. Lo noté primero en los detalles pequeños. Ya no me preguntaba cómo había estado mi día, no me tomaba de la mano cuando caminábamos juntos, y comenzó a inventar horas extras de trabajo que antes nunca mencionaba. Al principio, me negué a ver lo evidente. Me repetía que eran cosas de la edad, que los matrimonios largos atraviesan rachas de frialdad, que el estrés podía volver taciturno incluso al hombre más atento. Después de todo, llevábamos juntos más de 30 años. Criamos 2 hijos, superamos crisis económicas, incluso enfermedades. Yo pensaba que ese tipo de historia compartida blindaba contra cualquier tentación. Pero cada noche que Roberto regresaba tarde, con la camisa oliendo a un perfume que no era mío, la duda crecía como una sombra en la esquina de la habitación. Una tarde de domingo, mientras ponía la mesa para la comida familiar, noté algo extraño. Había comprado un mantel nuevo de lino beige, y mientras le extendía sobre la mesa, mi cuñada Marta se acercó con una expresión nerviosa. «Isabel, ¿te puedo preguntar algo?», me dijo en voz baja. Asentí, aunque su tono me inquietó. Marta no era de rodeos, pero en esa ocasión parecía medir cada palabra. «¿Has notado a Roberto raro últimamente?». Me quedé helada. Fingí que no entendía. «¿Raro cómo?», pregunté mientras acomodaba los platos, intentando mantener la calma. «No sé. Distante. O mejor dicho, acompañado». La miré con el ceño fruncido. Ella bajó la voz todavía más. «Lo vi hace unos días en un café del centro. No estaba solo, Isabel». Sentí que el mantel se me escapaba de las manos. Marta se apresuró a aclarar. «No quiero meterte ideas en la cabeza, quizá era una compañera de trabajo. Pero no se veían como colegas». Mi corazón dio un vuelco. Quise preguntar más, pero en ese instante entraron mis hijos al comedor y la conversación se interrumpió. Marta me lanzó una mirada cargada de advertencia antes de sonreír como si nada. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, las palabras de Marta retumbaron en mi cabeza. No estaba solo. No se veían como colegas. Quise creer que era un malentendido, que mi cuñada había interpretado mal una escena. Sin embargo, mi instinto me decía otra cosa. Los silencios de Roberto, sus ausencias, los perfumes desconocidos, todo encajaba demasiado bien. Y sin embargo, no quería creerlo. ¿Cómo aceptar que el hombre con el que había compartido la mitad de mi vida podía ser capaz de traicionarme de la manera más cruel? Me repetí que eran paranoias. Pero al mirar a Roberto dormido a mi lado, roncando suavemente como lo había hecho durante décadas, algo en mí sabía que la superficie tranquila escondía un océano turbulento. Los días siguientes me dediqué a observar en silencio. Me fijaba en cómo escondía su teléfono cuando yo entraba a la habitación, en cómo evitaba mirarme a los ojos cuando le hacía preguntas simples. Una vez, al salir de la ducha, encontré su celular vibrando sobre la mesa. La pantalla mostraba un mensaje: «Nos vemos mañana, mismo lugar». El remitente estaba guardado con un nombre masculino común: Carlos Oficina. Pero el tono del mensaje, ese tono no era de oficina. Guardé silencio. No confronté. Pero dentro de mí,
La semilla de la sospecha germinaba con fuerza. La confirmación llegó de una manera que no esperaba. Una mañana recibí una llamada de número desconocido. Contesté pensando que era una equivocación, pero al otro lado de la línea escuché la voz quebrada de una mujer. ¿Es usted la esposa de Roberto Morales?, preguntó. Sí, ¿quién habla?, respondí, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio largo, como si la persona dudara en seguir. No puedo decir mi nombre, contestó al fin, pero necesito que sepa algo. Su esposo no es el hombre que usted cree. Sentí que me faltaba el aire. La voz continuó. Lo que le voy a contar va a destruirle el corazón, pero es mejor que lo sepa de mí a que lo descubra demasiado tarde. Y entonces dijo las palabras que congelaron mi sangre. La voz temblaba como si cada palabra pesara el doble. Dijo que no podía decir su nombre, que no quería problemas, que no buscaba dinero ni hacerme daño. Solo pensé que usted merecía saberlo, murmuró. Le pedí que hablara claro. Hubo un silencio y escuché un sollozo contenido, el roce del micrófono contra algo, quizá un suéter. Su esposo no es el hombre que usted cree. No es la primera vez, pero esta vez es distinto. Está con alguien que no debería. Sentí que el corazón me subía a la garganta. ¿Con quién?, pregunté, y fue como si mi propia voz no me perteneciera. La mujer dudó. No puedo decirlo por teléfono. Pero puedo enviarle cosas. Usted decide qué hacer. Solo, por favor, no diga mi nombre. Colgó antes de que pudiera repetir la pregunta. Me quedé sentada en el borde de la cama, con el celular en la mano, mirando la nada. Por un momento deseé que todo hubiese sido un mal sueño. Al cabo de unos segundos, llegó el primer mensaje de un número desconocido, una fotografía granulada, tomada desde un coche, de noche. Ahí estaba Roberto, mi Roberto, con su gabardina gris, saliendo de un estacionamiento cubierto. Iba sonriendo, mirando a alguien fuera de cuadro. Después llegó otra, el mismo estacionamiento, un ramo de flores en su mano, la hora marcada en la esquina inferior de la imagen. Y luego un video corto, torpe, de segundos. Él abriendo la puerta del copiloto de su coche para que alguien subiera. No se veía el rostro, apenas una silueta envuelta en un abrigo claro, el cabello recogido. Mírélo bien, escribió la desconocida. Fíjese en el llavero del coche. Es él. Era el llavero con el colibrí de metal que le regalé cuando cumplimos 25 años de casados. No lloré. Me sorprendió no hacerlo. Era como si una parte de mí ya lo supiera desde hacía tiempo y se hubiera puesto una armadura sin que yo me diera cuenta. Le escribí a ese número preguntando quién era, por qué estaba haciendo esto. Tardó en contestar. Cuando por fin lo hizo, dijo que trabajaba cerca del lugar donde se habían reunido varias veces, que ya no podía quedarse callada, que si yo quería pruebas me diría dónde buscar. Empiece por sus estados de cuenta, escribió. Verá cargos que no reconoce. No son hoteles grandes, son residencias con factura de suites ejecutivas. Hay una en la colonia Nápoles, otra en San José Insurgentes. Y revise su correo, usa una cuenta que usted no conoce. Pero la reconocerá por el usuario. Bajé a la cocina con las manos frías. El reloj marcaba las 11:20 de la mañana y el sol entraba a chorros por la ventana, como si el mundo siguiera igual, insolente. Puse café, como en cualquier otro día, buscando el consuelo mecánico de los gestos. Abrí la laptop, entré al banco, revisé. Ahí estaban, como piedras en el estómago, cargos alternados, 2 veces por semana, siempre después de las 7 de la noche. Suite Azahares, Residencias Olivo, Estancias Balmoral. Montos discretos, calculados para no llamar demasiado la atención. Abrí el estado de la tarjeta de crédito, compras duplicadas de vino, flores, taxis desde zonas donde Roberto nunca tenía reuniones. Tomé un cuaderno y empecé a anotar fechas, direcciones, horas. Sentí una extraña lucidez. No quería gritar, quería entenderlo entero. Volví a escribirle a la desconocida, y esta vez pidió permiso para llamarme. Acepté. Su voz llegó más firme, como si ya hubiese decidido cruzar un puente. Dijo que se llamaba Elena, que trabajaba como recepcionista nocturna en las Residencias Olivo. No lo juzgo a él, señora, dijo en un susurro. He visto de todo. Pero lo que vi una noche, no pude con eso. Él no venía con una desconocida.
Se reían como dos que ya convivieron en mesa familiar. Aquella frase me perforó. Mesa familiar. Rosario de Navidad, cumpleaños, fotografías con mantel de lino. Sentí náuseas. Le pregunté si había visto su cara. No completa. Siempre cuidaba no mostrarse de frente, pero yo la había visto antes, en una foto. Fue casual. Me quedé con la duda y lo dejé pasar. Pero después volví a verla, y supe que no debía callar. Le pedí que me dijera un nombre. Elena calló unos segundos eternos. No puedo señalar a nadie sin que usted tenga la certeza. Solo dígame una cosa, por favor. ¿Su familia se reúne seguido? ¿Comparten celebraciones grandes? Respondí que sí, que siempre fuimos de mesa llena, que me enorgullecía. Mire fotos de esas reuniones. Mire los detalles. Un abrigo claro, un reloj dorado en la muñeca izquierda, una cicatriz junto al pulgar. Usted va a saberlo cuando lo vea. Colgamos y me puse a hurgar como si buscara aire. Abrí cajas, carpetas con impresiones, álbumes. Encendí la televisión solo para tener ruido, pero la apagué enseguida. Cualquier voz ajena me resultaba una invasión. Extendí las fotos sobre la mesa del comedor como quien tiende un mapa de guerra. Ahí estábamos todos, los niños disfrazados, los adultos brindando, las velas en el pastel, mi cuñada Marta abrazando a mi hermano, mis hijos riendo. Y ahí, repetida en varios años, la misma figura con abrigo claro, el reloj dorado que heredan las mujeres de la familia de mi madre, y una pequeña cicatriz junto al pulgar izquierdo. Me llevé la mano a la boca. En una de las fotos, tomada sin pose, se ve a Roberto sirviendo vino y a esa persona detrás de él, inclinada hacia su oído, la boca dibujando algo parecido a una broma privada. Podía oír la risa, incluso sin sonido. Sentí un pinchazo en los ojos, pero no lloré. Apreté los dientes. Mi respiración se volvió lenta, vigilada, como si todo el cuerpo supiera que el pánico no me serviría. Elena me escribió otra vez. Esta noche van a verse. Él reservó ayer. Siempre llama diciendo que llega a las 8:15. Miré el reloj. Aún faltaban horas. La casa parecía un animal dormido, respirando hondo, ignorante del incendio que se cocinaba en su panza. Subí al cuarto y abrí el closet de Roberto. El orden escrupuloso de sus camisas me ofendió. Olí una de las mangas y ahí estaba ese perfume caro y ajeno que había aprendido a reconocer. En el cajón de abajo, guardaba una caja pequeña de cuero. Antes nunca la había visto. Adentro, unos recibos doblados con cuidado, 2 cenas en un restaurante nuevo en San Ángel, una entrada al teatro con fecha de hace 3 jueves, 2 asientos juntos en la fila central. No quiso ir conmigo al teatro cuando se lo propuse. Dijo que estaba cansado. Encendí el celular y escribí un mensaje a mi cuñada Marta. No quise decirle nada todavía. Solo le pregunté si podría pasar por la casa al final de la tarde, que necesitaba hablar. Claro, Isa, respondió de inmediato. Todo bien. Le dije que sí, que no se preocupara. Sentí una punzada de culpa por arrastrarla a una historia que aún no podía contar. Pensé en mis hijos. ¿Decirles? ¿Callar para no destrozarles la imagen de su padre antes de tiempo? Decidí protegerlos, por ahora. Nadie merece que le partan la infancia retroactivamente. Las horas siguientes fueron una marcha lenta por un pasillo sin ventanas. Me descubrí limpiando compulsivamente la cocina, puliendo la plata, como si el brillo de los objetos pudiera redimirme de la opacidad que se me instalaba dentro. Cada tanto, revisaba el teléfono esperando otro mensaje de Elena. A las 7:49, mi celular vibró. Confirmado. Llegó el aviso de llegada. 8:10. Si viene, sea discreta. Yo no la conozco y no quiero problemas en el trabajo. Tomé las llaves sin saber si estaba haciendo lo correcto. Me puse un suéter oscuro y un pañuelo cualquiera, me miré en el espejo del pasillo. Me vi mayor, más seria, como si hubiese envejecido una década desde la mañana. Bajé las escaleras y me quedé unos segundos frente a la puerta, con la mano en el picaporte, oyendo el latido. Salí. El aire de la tarde golpeó como agua fría. Manejar por la ciudad me pareció de pronto una hazaña. Cada semáforo era un interrogatorio. Cada peatón, un testigo de algo que no quería ver. Aparqué a 2 calles del edificio de Residencias Olivo y caminé.
Las luces blancas del vestíbulo me hirieron los ojos. Un guardia leía el celular detrás del mostrador. Una mujer con mochila salía apurada, arrastrando una maleta con ruedas. Había olor a desinfectante y a flores falsas. No sabía qué hacer. No podía entrar como si nada, no tenía reserva ni excusa. Entonces sonó mi teléfono. Elena escribió: piso 6, final del pasillo, 612. No suba todavía. Espere a que se muevan. Sentí que me ardían las manos. Subí por las escaleras, sin mirar a nadie, con la respiración contenida para que no se me saliera el alma por la boca. En el piso 6, el pasillo parecía más largo que cualquier pasillo visto antes. A lo lejos se oía una televisión mal sintonizada. Pasó una señora con una bolsa de pan. Me pegué a la pared detrás de una columna falsa y miré el 612 como si del ojo de una cerradura saliera toda mi vida. La puerta se abrió a las 8:53. Primero vi la manga de la gabardina de Roberto. Se detuvo un segundo en el umbral, como si revisara el pasillo. Asomó la cabeza, revisó a izquierda y derecha. Su perfil, con esa raya junto a la oreja que yo conozco como la palma de mi mano. Quise creer que se trataría de un malentendido, que esa puerta se había abierto por casualidad, que cualquier cosa. Después salió la otra persona. Un abrigo claro. El cabello recogido. Una mano con reloj dorado en la muñeca izquierda. Por un segundo, giró la muñeca para acomodar el abrigo, y vi la pequeña cicatriz junto al pulgar. El tiempo se detuvo como si alguien hubiese apretado un botón. No corrí hacia ellos. No grité. Me quedé clavada a la alfombra gastada, sintiendo que el mundo entero se volvía un túnel angosto donde solo cabían 3 respiraciones. La de él, la de esa persona, la mía. Rieron algo. Él le tocó el codo en un gesto tan íntimo que quise morderme el puño. Se fueron hacia el elevador. Yo di 2 pasos atrás y me escondí tras la columna falsa, una pobre columna decorativa que de pronto era una muralla. El ascensor se cerró con un din corto, inofensivo, y me dejó a solas con mis huesos. No recuerdo cómo llegué otra vez a planta baja. No recuerdo haber bajado escaleras ni haber esperado ningún elevador. Solo me vi en la calle, apoyada contra la fachada, con el aire tibio chocando con mi frente fría. Escribí a Elena un gracias que me pareció absurdo. Ella respondió: lo siento. No debería ser así. Guardé el teléfono. Encendí el coche y me quedé un rato con las manos en el volante. La calle estaba viva, bocinas, 2 muchachos riendo, un perro jalando de la correa. Nadie sabía que yo acababa de ver el final de mi matrimonio comprimido en un gesto de muñeca y una cicatriz. Cuando llegué a casa, Marta estaba sentada en el borde del sofá con las manos entrelazadas. Me sonrió de pie, dispuesta a decir una de esas frases que se dicen cuando uno no sabe de qué se trata. ¿Qué pasó, Isa? Me tenías preocupada. Pero al verme la cara, no dijo nada. Abrió los brazos y yo me apoyé unos segundos, apenas, lo suficiente para no caerme. La solté enseguida. No quería todavía ni consuelo ni lástima. Quería claridad. Le conté algunas cosas, no todas. Le dije que había visto a Roberto salir con alguien. Que tenía pruebas de cargos, de lugares, de fechas. Ella preguntó si iba a decirles a los chicos. Dije que no, no por ahora. Me miró con ojos de madre, de hermana, de amiga, todo junto. ¿Quién es, Isa?, preguntó en voz muy baja. Abrí la boca para decirlo, para pronunciar ese nombre y romper la casa en 2. No pude. No aún. Marta se ofreció a quedarse, pero preferí estar sola. Después que se fue, preparé té. Me senté en la mesa del comedor y volví a extender las fotos. Quise convencerme de que podía existir otra explicación. De que esos signos en conjunto podían significar cualquier otra cosa. Pero la aritmética del dolor no se equivoca, 1 más 1 más 1, y al final siempre da lo mismo. Cerré los ojos y vi la escena otra vez, la manga de su gabardina, el abrigo claro, la muñeca con el reloj de las mujeres de mi familia, la cicatriz de la infancia junto al pulgar, el leve gesto de acomodarse el cabello antes de apretar el botón del elevador. El teléfono vibró de nuevo a medianoche. Elena. Hay algo más que necesita saber. Él no reserva a su nombre. Pide que las facturas salgan a nombre de su socio para que no aparezcan en su contabilidad personal. Pero anoche cometieron un error, dejaron un acuse con su letra. Si quiere,
Mañana se lo paso. Le di las gracias otra vez. Me sentí humillada por necesitar la ayuda de una desconocida para no volverme loca. Antes de dormir, si es que se puede llamar dormir a ese estado, abrí el cajón de mi mesa de noche, saqué una libreta y escribí una frase que me sostuvo como una baranda: no haré nada impulsivo. Ordenaré el mapa. Pondré nombre a cada punto. A la mañana siguiente me levanté temprano, con esa resolución de las mujeres que han decidido no morirse. Fui al banco a pedir copias de movimientos de meses atrás. Llamé al teatro para confirmar la asistencia de la obra en tal fecha. Mandé un correo al restaurante de San Ángel con voz de contadora: necesito la factura desglosada para fines fiscales. A mediodía, Elena me envió la foto del acuse, la firma de Roberto, inconfundible, junto a una nota de puño y letra pidiendo discreción con huéspedes frecuentes. Sentí simultáneamente rabia y un orgullo extraño por mi propia precisión. Cada pieza iba encajando en el tablero que había dibujado la noche anterior. En la tarde, mientras barría el patio como si estuviera preparando una ceremonia, escuché el sonido del portón. Roberto llegó antes que de costumbre. Entró con 2 bolsas del súper, como si quisiera representar la normalidad con utilería. Me saludó con un beso en la mejilla y precisamente ese roce, me encendió un relámpago de repulsión y nostalgia. Me habló de la oficina, del tráfico, del fútbol. Respondí con monosílabos suaves, como quien no quiere espantar a un animal herido. Observé sus manos. Tenía una pequeña línea roja cerca del nudillo, como si algo metálico le hubiese rozado la piel. Recordé el llavero del colibrí golpeando la puerta del coche cuando abre para otra. Recordé la cicatriz junto al pulgar de... No pronuncié el nombre. No todavía. Cenamos en silencio cordial. Él preguntó por los chicos, por Marta. Me asombró su talento para armar una escena verosímil con retazos de costumbre. Cuando se levantó a lavar su plato, ese gesto reciente con el que cree comprar absolución, lo miré de espaldas y sentí que lo amaba y lo odiaba al mismo tiempo, lo cual es la forma más cansada de estar viva. Pensé en decir su nombre en voz alta, mirarlo a los ojos, observar el derrumbe. Pensé en arrojarle a la cara las facturas, las fotografías, el acuse con su letra. No lo hice. Guardé el silencio como se guarda un cuchillo en la manga. La noche avanzó con la obstinación de los relojes que no preguntan. Roberto se durmió rápido, confiado, como duermen los que habitúan a esconderse en madrigueras de costumbre. Yo me quedé boca arriba, contando las grietas del techo, escuchando la ciudad apagar persianas. Y entonces, de pronto, sonó un mensaje en su celular. Un pitido corto, culpable. Se dio vuelta y resopló, sin despertarse. Me incorporé. El teléfono estaba a su lado, pero la pantalla había quedado boca arriba. Se encendió. Vi 3 palabras en la previsualización, suficientes para sacarme el aire del cuerpo. 3 palabras que no admitían malentendidos, que vestían una intimidad que jamás había sido mía de esa manera. 3 palabras firmadas con un nombre que se me clavó en el paladar como una espina. No sé exactamente cómo no grité. Tal vez porque a veces la verdad no llega como un trueno, sino como una cuchillada limpia. Me levanté despacio, caminé al baño y me miré en el espejo. Vas a terminar esto de pie, me dije. No vas a permitir que te definan ni la mentira ni la rabia. Volví a la cama y, antes de cerrar los ojos, supe que había cruzado un punto sin retorno. Sabía quién era. No por la voz de otra, no por una sospecha, no por una foto borrosa. Lo sabía por su nombre en la pantalla, por esas 3 palabras que me pertenecieron durante décadas y que ahora, desnudas y triviales, se ofrecían a la persona menos pensada. Me quedé escuchando su respiración, ese sonido que acompañó más de media vida, y en ese ritmo reconocí la otra vida que se me abría como una puerta que no pedí. Afuera, la ciudad seguía respirando. Adentro, una parte de mí se acomodó para la batalla. Y aunque todavía no iba a pronunciar su nombre en voz alta, aunque aún no iba a despertar a Roberto para ponerle delante un espejo, entendí que la noche en que descubrí la peor infidelidad no sería un momento único, sino una serie de golpes suaves que, juntos, derriban el muro. La peor parte no era que hubiera otra. La peor parte era quién era esa otra. Y al saberlo, sentí que mi casa entera se movía 1 centímetro, como si reconociera que lo que estaba a punto de pasar ya no tenía remedio. La mañana después de aquel mensaje amaneció con un aire extraño, como si la ciudad entera hubiera decidido conspirar en silencio conmigo. El sol entraba por las cortinas,
pero yo lo sentí como un juicio. Cada rayo parecía apuntarme y obligarme a recordar lo que había visto en la pantalla la noche anterior. Las 3 palabras. El nombre escrito con confianza. Ese nombre que pertenecía a alguien de mi propia sangre. Me levanté despacio, con un nudo en la garganta que no cedía. Preparé café como siempre, pero cada movimiento parecía una parodia de la rutina. Moler los granos, encender la estufa, esperar el hervor. Todo lo hacía en automático, y sin embargo cada sonido era distinto, más hueco, más cruel. Roberto bajó media hora después, con el mismo gesto cotidiano de revisar el celular y besarme en la mejilla. Si hubiera sabido que yo ya lo había descubierto, quizá no lo habría hecho. Pero él seguía actuando, convencido de que su secreto estaba intacto. Le serví café y lo vi sonreír, cansado, como un hombre común que se prepara para otro día de trabajo. Yo asentí, respondí frases cortas, lo dejé salir con su portafolio. Cuando cerró la puerta, solté el aire retenido. Era un alivio cruel. Verlo marcharse era también confirmar que pronto volvería a hundirse en la mentira. Esa mañana decidí confirmar con mis propios ojos lo que ya sabía. No bastaba con mensajes o fotografías. Necesitaba presenciarlo, aunque me desgarrara. Me vestí con ropa discreta, un suéter oscuro y unos jeans viejos. Recogí el cabello y guardé en el bolso la libreta donde anotaba cada cargo, cada hora, cada detalle que Elena me había contado. Llamé a Marta, mi cuñada, y le pedí que viniera a verme por la tarde. No le di explicaciones. Su voz sonó preocupada, pero accedió. A las 6:30, salí de casa rumbo a las Residencias Olivo. El tráfico era un caos, como siempre a esa hora, pero yo lo viví como una bendición. Cada semáforo me daba tiempo de calmarme, de ensayar en mi cabeza cómo reaccionar si lo veía. Aparqué en la misma calle lateral y subí las escaleras de emergencia. Elena ya me había escrito. Lo esperó a las 8:10. Siempre pide la misma habitación. Subí al 6º piso con las piernas temblando. El pasillo estaba casi vacío. Me oculté en el rincón donde la semana pasada me había quedado, tras aquella columna decorativa que parecía esperarme otra vez. A las 8:15, la puerta del 612 se abrió. Primero salió Roberto, ajustándose la corbata con un aire de satisfacción que no le había visto en años. Y detrás de él, esa figura imposible. El abrigo claro, el reloj dorado, la cicatriz junto al pulgar. Esta vez, la vi de frente. Y ya no hubo dudas, ya no hubo lugar para engaños. Era mi sobrina Laura, la hija de mi hermana mayor, la niña a la que había visto crecer como si fuera una hija más. Tenía 27 años, estudiaba todavía una maestría, venía a casa en cada Navidad, se sentaba a mi mesa como parte inseparable de la familia. Y ahora la veía salir de la mano de mi esposo, riendo nerviosa, mirando a su alrededor como quien guarda un secreto prohibido. El golpe fue tan brutal que por un instante perdí la orientación. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Sentí las lágrimas subir, pero las contuve con un esfuerzo que me dolió en la mandíbula. No podía permitirme ser vista. Ellos caminaron hacia el ascensor, sus pasos suaves sobre la alfombra. Antes de entrar, Roberto acarició el rostro de Laura como si lo hiciera con ternura legítima, no con el descaro de la traición. Ella lo miró con devoción, como si no hubiera nada más en el mundo. El ascensor se cerró y el silencio volvió al pasillo. Me quedé un largo rato ahí, temblando. Era cierto. Era peor de lo que imaginaba. No una desconocida, no una mujer lejana. Era sangre de mi sangre. La traición tenía el rostro de alguien a quien yo misma había abrazado tantas veces, a quien había dado regalos en cumpleaños, a quien había visto correr por el jardín de mi madre. El asco y la indignación me subieron a la garganta. Cuando por fin regresé a casa, Marta ya estaba esperándome. La miré a los ojos y no pude contenerlo más. Le conté todo. Sus manos temblaron, se llevó la palma a la boca y negó con la cabeza una y otra vez. No, Isabel. No, por Dios, no puede ser ella. Pero yo asentí. Le describí lo que había visto. Le conté del mensaje en el celular, de la foto con la cicatriz, del reloj dorado que había pertenecido a nuestra madre y que Laura usaba desde que cumplió los 25. Marta lloró conmigo. Lloró como si le hubieran arrebatado algo también. Y en cierto modo así era, nos estaban robando la familia entera. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro en la sala, repasando cada recuerdo con Laura.
Los domingos en que se quedaba a dormir en casa de mis hijos. Las veces que me pedía consejo para sus estudios. Las llamadas donde me decía: tía, usted es como mi segunda mamá. Cada recuerdo se torcía ahora como un hierro al rojo. Roberto me había traicionado como esposa. Pero Laura me había traicionado como sobrina, como hija de corazón. Decidí que no actuaría todavía. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Quería que se confiaran, que pensaran que nada sospechaba. Guardaría cada prueba, cada detalle. Y cuando llegara el momento, ellos descubrirían que no habían estado jugando con una mujer ingenua, sino con alguien que sabía esperar. La peor infidelidad ya no era solo una idea. Tenía nombres, tenía rostros. Y con eso, mi vida cambió para siempre. Me levanté al amanecer con una calma que no era real, más bien una máscara que me envolvía. Dentro de mí hervía un volcán, pero por fuera todo debía parecer intacto. Si algo aprendí de mi madre y de mi abuela fue que las mujeres de esta familia sobrevivimos porque sabemos callar a tiempo, tragar lágrimas y planear en silencio. Esa mañana preparé desayuno como si nada, serví el café de Roberto, lo despedí con un beso en la mejilla. Él sonrió distraído, convencido de que yo seguía siendo la esposa confiada, la mujer de siempre. Mientras cerraba la puerta tras de sí, me juré que nunca más lo sería. Tomé mi libreta y repasé cada anotación, fechas, cargos en tarjetas, nombres de residencias, recibos de restaurantes. Cada línea era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Me obligué a escribir todo con detalle, como si fuera un inventario: la noche en que Marta me advirtió, el mensaje de Elena, la primera fotografía, la puerta del 612, la cara de Laura. Verlo escrito me producía rabia, pero también claridad. Ya no había lugar a dudas. Y no me bastaba con saberlo, necesitaba pruebas sólidas, papeles, documentos que ante un juez fueran imposibles de negar. Esa misma mañana llamé a Patricia, una abogada recomendada por una amiga que había pasado por un divorcio complicado. Fui hasta su oficina en Polanco fingiendo que iba a ver a una amiga. Patricia era una mujer de mediana edad, con mirada firme y voz pausada. Le conté lo básico: sospechas, fotografías, cargos. No mencioné todavía el nombre de Laura. Me escuchó en silencio y cuando terminé me dijo con serenidad: necesita guardar todo lo que tenga, fechas exactas, comprobantes. No confronte todavía. Si lo hace sin pruebas suficientes, corre el riesgo de que le dé la vuelta. El silencio será su mejor aliado. Salí de esa oficina con una mezcla de dolor y esperanza. Por primera vez sentí que no estaba sola. Ya no era solo la esposa traicionada, empezaba a convertirme en estratega, en testigo paciente de la caída de ellos dos. Esa tarde recibí otro mensaje de Elena: hoy también reservaron. Se ven 3 veces por semana. Él paga en efectivo y le pide a ella que firme con seudónimo. Quise agradecerle, pero me limité a un recibido. Ahora cada dato era una pieza más del rompecabezas. Guardé todos los comprobantes en una carpeta escondida en el fondo del armario, detrás de manteles que casi nunca usaba. Cada noche, antes de dormir, revisaba la carpeta como quien acaricia un arma en secreto. Mientras tanto, en la casa, fingía normalidad. Cuando Laura venía a las reuniones familiares, la saludaba con el mismo cariño de siempre. Le servía agua fresca, le ofrecía pan, escuchaba sus historias de universidad. Ella me miraba sin sospechar nada, como si yo siguiera siendo la tía ingenua que siempre estaba de su lado. Y cada vez que la veía rozar el brazo de Roberto con disimulo, mi sangre hervía, pero mantenía el rostro sereno. Ellos creían que la mentira estaba a salvo bajo el techo de mi propia casa. No sabían que yo lo veía todo, que lo anotaba todo. Una noche, después de cenar, Roberto me habló de un posible viaje de trabajo. Me dijo que estaría en Monterrey por 3 días, que no podía acompañarlo porque sería agotador. Asentí tranquila, pero al día siguiente revisé el calendario de las residencias y confirmé mi sospecha. No había vuelo, no había negocio. Había una reserva a su nombre encubierto para ese mismo fin de semana en San Ángel. Imprimí el comprobante que Elena me envió y lo añadí a la carpeta. Marta venía seguido a verme. Se preocupaba porque me veía demasiado callada. Yo le explicaba que necesitaba tiempo para pensar. Ella insistía en que debía enfrentar a Roberto, gritarle la verdad en la cara. Yo negaba con la cabeza. Aún no, hermana. Todavía no.
El golpe tiene que ser certero. No basta con herirlo, quiero que no pueda levantarse. Marta me miraba con ojos de asombro. Creo que nunca me había visto tan fría. Pasaron semanas así. Ellos seguían con su juego, convencidos de que el secreto era invulnerable. Yo seguía alimentando mi archivo. Cada gesto, cada mentira, cada recibo. Me volví una sombra en mi propia casa, sonreía en las comidas, hablaba de trivialidades, mantenía la rutina. Pero por dentro contaba los días, esperando el momento de cerrar la trampa. Una noche, mientras Roberto dormía, me levanté a la sala con el celular en la mano. Abrí las fotos de nuestra boda. Ahí estábamos jóvenes, abrazados, jurándonos eternidad. Las miré con una mezcla de nostalgia y desprecio. Luego cerré el álbum y abrí la carpeta secreta. La puse sobre la mesa y la ordené como si fuera un expediente. Al final añadí una hoja en blanco y escribí con tinta negra: el escándalo que destruyó mi familia. Ese sería el título de mi batalla, el nombre que resumía todo lo que habían hecho. Esa noche me juré que no iba a llorar más. No por él. No por Laura. Mis lágrimas ya no serían regalo de su traición. A partir de ese momento, cada sonrisa que les diera sería un disfraz, cada palabra amable un hilo en la red que estaba tejiendo. El silencio se volvió mi arma. Ellos jugaban a la pasión, yo jugaba al ajedrez. Y yo sé esperar. Me acosté de nuevo junto a Roberto. Él respiraba tranquilo, convencido de que su mentira estaba intacta. Yo cerré los ojos, con el corazón endurecido, sabiendo que el día de la confrontación se acercaba. Y cuando llegara, él y Laura descubrirían que habían estado bailando sobre un suelo que yo misma estaba por quebrar. El día de la confrontación llegó sin que ellos lo supieran. Era un domingo cualquiera, de esos en los que mi casa se llenaba de voces, de platos sobre la mesa y del olor a guisos que parecían abrazar las paredes. Yo lo había preparado todo con la misma dedicación de siempre: mole, arroz, tortillas recién hechas. Coloqué las flores en el centro de la mesa, encendí las velas. Nadie sospechaba que esa comida familiar sería distinta, que bajo la mesa no había solo platos y cubiertos, sino una bomba de verdades a punto de estallar. Roberto llegó primero, con una sonrisa nerviosa que disfrazaba con bromas. Se acercó a besarme la frente y yo se lo permití, como si nada. Luego llegó Laura, mi sobrina, con un vestido demasiado elegante para una comida de domingo. La saludé con la misma calidez de siempre, le ofrecí agua fresca, la invité a sentarse. Ella me abrazó y noté el perfume caro que en más de una ocasión había olido en la ropa de Roberto. Tragué saliva y sonreí. Los demás familiares fueron llegando poco a poco. La sala se llenó de risas, de conversaciones triviales, de niños corriendo por el pasillo. Yo servía los platos con la serenidad de una anfitriona que aparenta no guardar nada en el corazón. Pero dentro de mí el reloj contaba los segundos hacia la revelación. Cuando todos estuvieron sentados, levanté la copa para dar la bienvenida, como tantas veces antes. Mis manos no temblaban. Sentí la mirada de Marta sobre mí, llena de expectación. Ella sabía que había llegado la hora. Hablé con voz firme: gracias por estar aquí, familia. Hoy quise reunirlos porque hay cosas que deben saberse. Cosas que han envenenado esta casa y que ya no puedo seguir callando. El murmullo recorrió la mesa. Roberto me miró sorprendido, intentando sonreír. Laura bajó los ojos hacia su plato. Yo respiré hondo y continué: durante meses he visto cómo la mentira se instala en nuestras vidas. He reunido pruebas, he guardado recibos, mensajes, fotografías. No soy ingenua. Sé lo que han hecho. Abrí la carpeta que había traído conmigo y la coloqué sobre la mesa. Dentro estaban las facturas de los hoteles, las capturas de mensajes, los cargos duplicados de cenas, incluso la foto que Elena me había enviado, donde se veía a Roberto entrando con una mujer al 612. Él empalideció al instante. Trató de disimular: Isabel, esto no es lo que piensas, son malentendidos. Su voz se quebró. Yo lo interrumpí: entonces explícales a tus hijos por qué tu nombre aparece en estas facturas. Explícales por qué hay mensajes tuyos firmados con esas 3 palabras que yo conocí primero. Explícales por qué te vieron salir con alguien que jamás debió estar a tu lado. Laura levantó la vista de golpe, con el rostro desencajado. Tía, no es como usted cree. Pero su voz temblaba.
Mi hijo mayor, incrédulo, preguntó, ¿de qué hablan? ¿Qué significa todo esto? Entonces lo dije. Lo pronuncié frente a todos, sin miedo y sin gritos, con la voz clara de quien ya no tiene nada que perder. Tu padre mantiene una relación con tu prima Laura. Y no de meses, sino de mucho tiempo. Lo he confirmado una y otra vez. El silencio fue brutal. Se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Mi hijo abrió los ojos con una mezcla de rabia y dolor. Los demás familiares quedaron paralizados, incapaces de reaccionar. Marta se cubrió la cara con las manos y rompió a llorar. Roberto intentó levantarse, pero yo lo detuve con un gesto firme. Siéntate. Ya no tienes dónde esconderte. Laura, pálida como un fantasma, intentó justificarlo. Yo lo amo, tía. No planeamos que esto pasara. Fue más fuerte que nosotros. Sus palabras fueron cuchillos. Mi hijo golpeó la mesa con el puño. ¿Cómo pudiste? En nuestra propia familia, con mi papá. El llanto de los niños en la sala contigua se mezcló con los gritos. Yo permanecí erguida, con la calma que me había costado meses cultivar. No voy a discutir más. Las pruebas hablan solas. Esta traición no se va a enterrar bajo silencio. Ustedes creyeron que podían engañarnos a todos, que podían jugar con mi vida y con la confianza de esta familia. Pero aquí termina. Roberto me suplicó en voz baja, con la cara desencajada. Isabel, podemos hablarlo, no lo arruines así, por favor. Lo miré a los ojos, por última vez con el amor de esposa, y respondí, no soy yo quien lo arruinó. Fuiste tú. Fueron ustedes. Entonces cerré la carpeta con fuerza. El sonido seco retumbó en la mesa como un martillo de juez. Supe en ese instante que nada volvería a ser igual, que las grietas que habían abierto ya no podían repararse. Y mientras el caos se desataba a mi alrededor, yo sentí una paz extraña. La farsa había terminado. La verdad, por más dolorosa que fuera, estaba sobre la mesa. Ese fue el clímax, el momento en que todos vieron con sus propios ojos la traición que había intentado devorarnos en secreto. Y yo, por primera vez en meses, respiré libre. Después de aquella comida, nada volvió a ser lo mismo. La mesa que siempre había sido símbolo de unión se transformó en un campo de batalla. Los platos quedaron a medio comer, los niños fueron llevados a otra habitación para no presenciar el escándalo, y el aire se llenó de reproches, de miradas rotas, de lágrimas contenidas. Yo permanecí de pie, sosteniendo la carpeta como si fuera un escudo. No me temblaban las manos. Había esperado demasiado por ese instante y no iba a ceder ahora. Roberto salió de la casa a empujones de su propio hijo. Nunca pensé ver a Miguel, mi primogénito, echar de la casa a su padre, pero lo hizo con la dignidad de quien entiende que no se puede proteger lo imperdonable. Laura corrió tras él, con la cara bañada en lágrimas, suplicando que alguien la escuchara. Nadie quiso. Ni siquiera su propia madre pudo defenderla. Marta, entre sollozos, la señaló con rabia. Nos traicionaste a todos, a tu sangre, a tu familia. Laura bajó la cabeza y salió sin mirar atrás. Los días siguientes fueron un torbellino. Roberto intentó llamarme, primero con excusas, después con súplicas, finalmente con amenazas veladas sobre lo que ocurriría si lo dejaba sin nada. Yo guardé cada mensaje, cada palabra. Con la ayuda de Patricia, mi abogada, presenté la carpeta completa ante el juez. Facturas, fotografías, mensajes, incluso la declaración de Elena, aquella mujer que me había abierto los ojos desde el principio. Todo estaba en orden, todo encajaba. La traición, una vez expuesta, ya no podía negarse. El proceso fue doloroso, pero también liberador. Durante la audiencia, Roberto intentó pintarme como una esposa fría, distante, que lo había empujado a buscar cariño en otra parte. Yo lo miré sin decir nada. No necesitaba defenderme. Las pruebas hablaban solas. El juez fue claro. El adulterio probado anulaba cualquier reclamo sobre mis bienes. La casa, el patrimonio que mis abuelos habían protegido con tanto esfuerzo, quedó bajo mi nombre exclusivamente. Él salió del tribunal con los hombros caídos, envejecido de golpe, acompañado por el murmullo desaprobador de quienes habían presenciado su caída. Laura desapareció de la familia. Algunos parientes me preguntaron si pensaba perdonarla algún día. No respondí. El perdón no se fuerza ni se improvisa,
Quizás llegue con los años, o quizás nunca. Lo cierto es que había cruzado un límite imposible de reparar. No solo se había llevado a mi esposo, había desgarrado la raíz misma de nuestra sangre. En medio del dolor, encontré algo inesperado: fuerza. Una fuerza que nunca imaginé tener a los casi 60 años. Descubrí que podía sostenerme sin él, que podía mirar a mis hijos a los ojos y decirles que su madre no se quebró, que supo resistir, esperar y actuar en el momento preciso. Descubrí que mis lágrimas no eran señal de debilidad, sino de humanidad. El tiempo pasó y la vida, terca como siempre, siguió su curso. Mi casa, que había sido escenario de la traición, volvió a llenarse de voces, pero esta vez distintas, sinceras, limpias. Marta venía seguido. Mis hijos se sentaban a la mesa sin miedo a los silencios incómodos. Poco a poco, el aire volvió a ser respirable. En una tarde cualquiera, mientras cuidaba mis rosales, me descubrí sonriendo. No por lo que había perdido, sino por lo que había salvado: mi dignidad, mi voz, mi capacidad de reconstruirme. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por historias semejantes y que nunca se atrevieron a contarlas. Y supe que la mía no era solo una herida, sino también un testimonio. Hoy puedo decirlo sin temblar: sobreviví al escándalo que destruyó mi familia. Y aunque el dolor dejó cicatrices, también me dio una certeza: nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Ahora tengo curiosidad por ti que escuchaste mi historia. ¿Has vivido algo parecido? ¿Alguna vez tuviste que enfrentarte a una traición dentro de tu propia familia? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta voz que hoy, después de tanto silencio, se atreve por fin a hablar.